Club de Prensa. El señor Cameron, como todo el mundo sabe, no estuvo de acuerdo en ese nuevo tratado que quieren llevar adelante 17 de los 27 países de la Unión Europea para tener un control fiscal mucho mayor y evitar la crisis. El viceprimer ministro Nick Clegg ha cuestionado a Cameron. Y por otra parte, leíamos aquí en el Financial Times una columna que dice que Cameron está traicionando 200 años de historia de Inglaterra porque desde el triunfo del general Wellington en la batalla de Waterloo contra Napoleón en 1815, Inglaterra ha querido estar al frente de Europa. Usted fue corresponsal en Londres, difícil conseguir a alguien que sepa más del tema aquí en Washington. ¿Qué piensa de todo esto? Bueno, justamente es como si el tiempo se hubiera congelado. Cuando yo fui corresponsal hace ya muchos años, estos eran los temas de discusión no resueltos todavía. 15 o 18 años después siguen sin resolverse. Y entonces la pregunta que uno se hace es ¿cuándo diablos el Partido Conservador va a lograr en el Reino Unido establecer de una vez por todas una línea clara de conducta con respecto a Europa? Tiene dos almas el partido, evidentemente, una de ellas euroescéptica, que es la que finalmente termina siempre secuestrando a la otra. Y entonces no me extraña que el viceprimer ministro, que finalmente es del Partido Liberal Demócrata, por tanto muy poco afín a la línea euroescéptica de sus socios de gobierno, se sienta que no está representado por lo que ha pasado en Europa. Yo creo que incluso el propio David Cameron no se cree demasiado lo que él mismo ha tenido que hacer presionado por sus euroescépticos. Cuando tú ves lo que ha sido la línea o la conducta de David Cameron en los últimos, digamos, tiempos, los últimos años, la sensación que uno tenía es que era un euroescéptico light, que en el fondo lo que hacía era algunas concesiones para el ala euroescéptica del partido, pero que realmente su alma no estaba ahí. Y hoy día se ha visto empujado por ellos a una situación que lo obliga a tener que dar estas explicaciones y podría poner en peligro la alianza de gobierno, ¿no? Que esos euroescépticos en algún momento van a tener que, digamos, ser controlados por algún líder capaz de poner un poco de orden en el partido, ¿no? Antonio, es curioso porque Winston Churchill fue el hombre que acuñó una expresión que él decía: queremos unos Estados Unidos de Europa, pero finalmente Inglaterra nunca ha sido del corazón de la Unión Europea, no fue de los países fundadores de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, y en 1955 el primer ministro Anthony Eden la sacó de la Unión Europea y luego en el año 72 volvió a entrar ya como ahí, digamos, a tropezones. Claro. ¿Cómo ve usted esto? Claro, todo eso es cierto, pero al mismo tiempo es parte de Europa. El Reino Unido es parte filosóficamente, culturalmente, geográficamente de Europa. Lo que está ocurriendo, yo creo que por esa razón es dramático para los dos lados. Es dramático para el Reino Unido, donde alguna gente cree que puede sobrevivir sin Europa, pero donde creo que francamente no hay futuro sin Europa. Y también es dramático para el resto de Europa, para la Europa continental, digamos, que crece coja sin el Reino Unido. Digo, por razones históricas, económicas y de todo tipo. Es una parte importante. Va a ser difícil construir Europa sin el Reino Unido. Yo creo que a medio plazo va a haber que acercar las posiciones, pero de momento la verdad es que la situación es muy complicada. En Europa están reinventando la Unión Europea. El proceso, consecuencia de la crisis que hemos conocido, el proceso va a generar una dinámica de reinvención de Europa. Ya se está reinventando Europa y la última cumbre de la semana pasada fue eso, poner las primeras normas para la nueva Europa. En esa Europa, Alemania tiene muchísimo más peso. Esa nueva Europa está hecha sobre todo acorde con las exigencias del gobierno alemán. Y el Reino Unido se siente incómodo en esa Europa, es cierto. Yo creo que algunas de las concesiones que está reclamando Cameron, Alemania va a tener que reconsiderarlas. Claro. Álvaro, bueno, perdóname, solo 2 segundos. Es decir, creo que ahí además hay un problema complicado, porque la urgencia de estas circunstancias forzó esta disputa. Es decir, si no hubiera habido una situación tan urgente, esta discusión no habría sido de ruptura, habría sido una discusión muy distinta en otros términos. Y el elemento clave ha sido Francia. Francia está urgida, sobre todo que además Sarkozy tiene una elección dentro de pocos meses, está urgida de tener soluciones inmediatas, ¿no? Porque no quiere, entre otras cosas, que las agencias calificadoras degraden la deuda francesa.
francesa. Entonces, esto ha complicado mucho la posición de David Cameron, evidentemente, porque él tenía sus euroscépticos por un lado y por el otro lado la urgencia francesa, y entonces había que decidir. Y en esa circunstancia, él no podía comprarse el paquete completo porque pagaba internamente un precio muy grande. Pero eso, repito, que hay un serio problema al interior del Partido Conservador no resuelto todavía. Es que, en esencia, Juan Carlos, la respuesta franco-alemana a la crisis es la respuesta tradicional de esos dos países, que es ante la crisis de Europa, más Europa, pero más Europa controlada por nosotros. En este proceso hay una cesión enorme de soberanía de todos los demás países europeos, no nos engañemos, sobre todo ante Alemania. Alemania está pidiendo renuncias de soberanía a todos los países europeos, están cayendo gobiernos en Europa debido a la presión que Alemania está dejando que los mercados ejerzan. Sí. Y desde ese punto de vista el Reino Unido quiere salvaguardas para que eso no le ocurra también a él. Claro. Club de Prensa.